Vamos a hablar de la resaca que deja ese Barça Atleti, porque hay varias cosas que comentar y no me refiero al juego de ambos equipos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, no hubo tiempo o no tuve tiempo de hacer la crónica del Real Madrid 2, Granada 0, un partido que el Madrid lo sacó bastante fácil, bastante rutinario, una victoria bastante gratuita porque no le supuso ningún esfuerzo y además es que el Granada prácticamente no le atacó, y tampoco suelo hacer crónicas del Barça o de partidos del Atlético de Madrid y demás, a no ser que sea algo demasiado importante, y no voy a cambiar el plan, o sea, no voy a hablar de lo que fue el partido de la victoria del Barça de Xavi por 1-0 ante el Atlético de Madrid de Simeone, pero sí que quiero comentar algunas cosas que nos dejó ese partido, que nos deja la resaca del otro clásico, como así lo llamaba la prensa deportiva patria, porque hay muchas cosas que me llaman la atención. Vaya por delante, que me pareció un muy buen partido del Barça, me pareció un muy buen planteamiento de Xavi, y me sorprendió y mucho, lo vi luego en diferido, que el partido llegase al tramo final con tan solo 1-0 en el marcador, porque cuando estaba viendo la primera parte, y sobre todo tras el gol de Joao Félix, yo pensaba que el Barça iba a meter otro, porque el Atlético de Madrid, sobre todo desde que lo entrena a Simeone, como no puede ser de otra manera, pues se encerró, no fue rival para el Barça, y cambió muchísimo su estilo de juego. De hecho, yo decía en la previa del partido del Real Madrid y del Granada que era una jornada muy importante para los de Ancelotti, porque se enfrentaba Barça y Atlético de Madrid. Yo viendo en el momento que llegaban ambos equipos de forma, pues, y viendo sobre todo el potencial de uno y de otro, yo decía que los madridistas, no tampoco iba a ser yo la voz que lleva, la voz cantante de todos ellos, pero entendía que lo más bueno que le podía pasar al Real Madrid es que fuese un empate, por supuesto, pero que si había una victoria, fuese del Barça. Y de hecho así fue, pero claro, una vez visto el partido, es que ahora piensas, bueno, si es que están saliendo brotes verdes del Barça, y si el Atlético de Madrid, que tan bien estaba, siendo uno de los equipos más en forma de Europa, llega ante el Barça de Xavi y le pasa lo que le pasa, vamos a ver si ahora no empieza el Atlético de Madrid una cuesta abajo y el Barça una cuesta arriba. Como digo, gran partido del Barça, se nota que ya tiene a Frenkie de Jong y a Pedri, no quizá al 100%, pero sí se nota y mucho el rendimiento de ambos y sobre todo la aportación al juego. Y en cambio, a quien se le nota un poquito menos, y ahí ya es lo que por donde va a empezar el tema gordo del vídeo, que es la resaca de lo que nos dejó este encuentro, es Lewandowski. Es Lewandowski que un día más acaba sin anotar, acaba sin ser importante para su equipo, acaba siendo muy intrascendente, no solo en cuanto a nivel goleador, sino en cuanto al juego del equipo. De hecho, hay un par o tres de ocasiones que no se llegan a materializar ni llegan a ocurrir como tal, porque Lewandowski no llega. Lewandowski, es que el polaco hace justo un año, porque es más o menos hace un año que empezaba el Mundial, fue cuando Lewandowski empezó la cuesta abajo de su carrera, y de aquí la verdad es que hay pocos jugadores que digas, le ha dado el viejazo, pero han vuelto. Es que de verdad que no, y más a la edad que tiene Lewandowski. De hecho, hubo un tuit de Don Shelby que me llamó muchísimo la atención, que decía, como ya estáis viendo por aquí, salta la noticia que el Barcelona quiere vender a Lewandowski el próximo verano. Eso más o menos lo podíamos intuir, sobre todo ya desde la temporada pasada. Un jugador que es 8 meses más joven que Benzema, pero que ha jugado 7.400 minutos más que Karim con club y selección, equivalente a tener 2 temporadas adicionales en sus piernas. Cumple 36 años en agosto y es posible que juegue la Eurocopa en el verano si Polonia clasifica ante Estonia. Esto la verdad es que es, valga la redundancia, una verdad que duele. Es como si Lewandowski hubiese jugado 2 temporadas más que Benzema, y recordemos dónde está ya Benzema. Y no solo eso, sino que es que cuando vino ya estaba mayor, ya estaba no en el declive, pero se vio al final, a los pocos meses, que sí, empezó muy bien la temporada pasada, pero la acabó que daba prácticamente vergüenza. ¿Cómo quiere solucionar esto el Barça? Trayéndose a Víctor Roque en invierno, y parece ser que va a ser así. Pero aquí el problema va a estar en esa venta que quiere hacer el Barça de Lewandowski, porque recordamos que el contrato del polaco es ascendente
Si no me equivoco, creo que la próxima temporada va a cobrar como 15 o 16 millones y la siguiente temporada, que todavía le queda de contrato, se va a los 17 o 18. ¿Tú cómo te quitas a ese jugador de encima? Es que tiene que venir Arabia Saudí a pagarle mínimo eso y obviamente cero de traspaso. Entonces, el Barça tiene un gran problema y que algunos ya veíamos antes de que pasase. Es que fichar a un jugador por la cantidad de dinero que lo fichó el Barça, ofreciéndole el contrato que le ofreció el Barça, es que no era ni pan para hoy, hambre para mañana, es que era prácticamente pegarte un tiro en el pie. Como un tiro en el pie, también fue la entrada que hubo en Montjuic. Se lleva diciendo hace tiempo. En el momento que llegue el frío a Montjuic, allí no van a subir ni los padres de los jugadores. Y está pasando. Un tuit de Danae Boronat, que aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para meterle un palito al fútbol masculino, pues decía que en 12 días de diferencia, en el mismo campo y la misma competición, liga, se llevó a cabo el Madrid-Barça femenino, donde hubo 37.700 espectadores, casi 38.000, y 12 días después, como ella misma dice, un Barça Atlético de Madrid masculino con 34.500. Dice que hay muchos motivos, el precio de las entradas, el juego del equipo, etcétera, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo aquí digo, y os lo voy a poner también, que obviamente el precio de las entradas hace mucho, porque como ya estáis viendo, la más barata eran 90 euros, en un estadio, insisto, tiene pista de atletismo, es decir, la visión ya es bastante complicada desde cualquier parte del campo. Si tú ya cuentas con la pista de atletismo y que luego te encuentras entradas en el lateral por 190 o 200 euros, pues obviamente eso reduce y mucho que el aficionado vaya a Montjuic, sin tener en cuenta dónde hay que aparcar, cómo tienes que ir en transporte público y demás. De hecho, estáis viendo una imagen ya que os he puesto por aquí de una parte de la grada de Montjuic, de un córner. Por cierto, esta es la misma zona donde yo tenía el carnet del Español, cuando el Español estaba en Montjuic, y un Montjuic que más o menos, no, obviamente cuando estaba el Español no llegaba nunca a los 25-27, solo si venía Barça, Madrid, Atlético de Madrid y demás, pero ahí pasaba los 34,5 que estaban ayer para ver el Barça Atlético de Madrid. O sea, ya no solo los aficionados que no son socios, sino dónde están los socios cuando el club los necesita. Es que ayer era seguramente uno de los partidos más importantes de la temporada, porque el Madrid ya ha visitado el Camp Nou y obviamente lo llenó, el Camp Nou, perdón, Montjuic ya lo llenó prácticamente, y es que no se me ocurren partidos más importantes que le queden al Barça en casa que el de ayer, para que no acudan en masa. De hecho, no sé a quién se lo escuchaba el otro día, o se lo leía, no sé, que el Barça ha prolongado un poquito más el tiempo para hacerse socio o para renovar el carnet, porque no están cumpliendo las expectativas, no están abonándose todos los socios que pensaban que se iban a abonar, no están vendiendo las entradas, que aunque nos vendía un vicepresidente, no están cumpliendo con las expectativas de las entradas. Y ahora vamos a ver cómo se le complica esto al Barça, porque el otro motivo que daba Danae Boronat, el del juego, yo creo que ahora va a cambiar. Yo creo de verdad que va a cambiar, porque no puede jugar tan mal durante tanto tiempo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el Barça tenía lesionados, como Frenkie de Jong, como Pedri, que bueno, pues no son Bellingham, pero obviamente son buenos jugadores, que quizá no son de los mejores del mundo, pero sí que le dan un escalón más al equipo. Y yo creo que aquí, haciendo un poquito las cosas medio bien, pues sí que le puede dar alcance al Girona y sobre todo también al Atlético de Madrid, que recordemos que tiene algún encuentro menos y que yo creo que es candidato a luchar por la segunda o la tercera posición. Se decía al principio de temporada que quizá la cuarta, no creo yo, no veo al Barça tan mal, sobre todo si tiene los jugadores sanos. Por cierto, que esta ha salido hoy, la vais a ver por aquí, la voy a relacionar un poquito rápido. Spotify anuncia que va a despedir al 17% de su plantilla. ¿Y por qué la relaciono con esto? Pues porque ya sabéis que el Camp Nou se llama Spotify Camp Nou, y dos empresas que están condenadas a irse a la ruina, pues si hacen negocios entre ellas, pero bueno. Bromas aparte con lo de Spotify, bueno, bromas aparte con el nombre del Barça, porque lo de Spotify es verdad que va a despedir al 17% de la plantilla. Pero bueno, no eran todo malas noticias para el Barça en cuanto a las entradas, en cuanto al juego y demás, que el juego ya hemos dicho que estuvo bien, los 3 puntos mejor todavía, lo de Lewandowski bastante regular.
Pero hubo más cositas en ese encuentro, y lo que hubo más en ese encuentro es, como ahora os voy a poner que veáis por aquí, es referente al Atlético de Madrid y a Simeone. Lo comentaba antes que yo veía al Atlético de Madrid pues muy en forma, veía al Atlético de Madrid por fin en disposición de llevarse los 3 puntos de Montjuic, de Barcelona, da igual el estadio, pero se me pasó por alto una estadística que suma una derrota más. Bueno, aquí ya está sumada, como ya estáis viendo. Simeone con su maleficio en sus visitas al campo del Barcelona. 10 derrotas, 7 empates y 0 victorias. Entonces, claro, llega un momento que dices, mira, has llegado en un bajo nivel de juego, en el pico de bajo de forma del equipo, has podido perder, has podido empatar, has llegado más o menos bien, también has podido perder, empatar, pero es que ahora se daba una condición que no había pasado antes. O sea, no hay en estas 17 partidos un Barça peor que el que estaba ahora mismo, y creo yo que no hay un Atlético de Madrid mejor en forma que como llegaba el de Simeone ahora mismo. Y resulta que tampoco te vale. Resulta que no se sabe porque tú cambias tu sistema de juego, cambias tu manera de jugar, que tan bien te ha ido esta temporada, ante un Barça que no es el Barça de Messi, no es el Barça de Ronaldinho, no es el Barça de nadie de esos. Es un Barça muy ramplón, con un Pedri y un De Jong, que sí, que hicieron un buen partido, pero que todavía no están en el pico de forma que tienen que estar, con un Lewandowski que ya le puedes poner un arco iris que no va a marcar, con un Fermín, con un Lamine Yamal, que ya vemos que se están apagando, en detrimento de un muy buen Rafinha, ya os lo digo, de un muy buen Rafinha, de un Tiburón Ferran, que tampoco rindió como él nos quiere vender, y es que de verdad, es que no había mejor opción que este pasado domingo para que el Simeone se llevase los 3 puntos de Barcelona por primera vez en su carrera como entrenador. Pues no, como no podía ser de otra forma, el Atleti pinchó, porque ya sabemos que el Atleti cumple su temporada, a veces pasando de grupos, pero sobre todo el objetivo que más tienen entre ceja y ceja es el de ganarle al Real Madrid, y de momento lo consiguieron en el Metropolitano, eso sí, luego hay que pasar por el Bernabéu. Así que nada, esto me deja a mí la resaca de ese Barça 1, Atlético de Madrid 0, algunas cosas que corregir en el Barça, pero que no están ceñidas al juego, sino que están ceñidas un poquito más al club, pero sabemos que está en decadencia, y un Atlético de Madrid que me decepcionó bastante, pero bueno, teniendo en cuenta los números de Simeone en las últimas temporadas, pues tampoco sorprende, ¿verdad? Así que nada, ya nos vemos mañana en el siguiente vídeo hablando de la actualidad del Madrid, porque el Real Madrid ahora mismo monta un circo y le crecen los enanos. Carvajal lesionado hasta 2024. Así que nada, mañana lo comentamos. Que vaya bien.